La primera pregunta del Catecismo Westminster es: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar, disfrutar de Él para siempre. ¿Quién es Dios? Meditemos en la porción de la Biblia que se considera como la más antigua, la oración que escribió Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices: convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sea la luz del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Inspirado en esta letra sagrada del Salmo 90, el compositor Isaac Watts escribió su hermoso himno, Nuestra Esperanza y Protección, himno 51, en nuestros himnarios. Les invito que acompañemos en el canto. En estos días difíciles de cuarentena, vale la pena repasar esta letra para cantarla a Dios en nuestros hogares. Cierto cantante cristiano fue diagnosticado con cáncer de la lengua. En el quirófano, antes de ser operado, el paciente se dirigió al cirujano. Doctor, ¿nunca volveré a cantar? Impactado por la pregunta, si los médicos también tienen sentimientos y emociones. El galeno, sin palabra, pero con compasión reflejada en los ojos, tuvo que conformarse con mover la cabeza de un lado a otro. Luego el paciente pidió poder sentarse por un momento. He tenido muchas oportunidades para cantar alabando a Dios. Ya que usted me dice que no volveré a cantar, quiero que este himno exprese mi gratitud
y alabanza, con la confianza de poder nuevamente unir mi voz algún día con todos los redimidos ante nuestro Creador. Y ahí, en el quirófano, ante el cirujano y demás equipo médico, el paciente cantó suavemente al Señor la letra que escribió Isaac Watts, con ese título, Venid nuestras voces, el himno 88, Venid nuestras voces. Si, aunque debido al cáncer no volvió a cantar en su vida terrenal, será resucitado con la capacidad de cantar gloriosas alabanzas durante las eternidades futuras. El mismo autor del himno también estará entre los santos redimidos rindiendo adoración al Señor. Además de ser conocido como brillante filósofo, buen poeta, respetado escritor, los libros de Isaac Watts sobre la lógica y otros temas llegaron a ser texto oficial en las grandes universidades de Europa y las Américas. Con frecuencia, Watts predicaba en diferentes iglesias de su país. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, Inglaterra pasaba por una época de grandes tensiones religiosas. La iglesia oficial se sentía amenazada por el entusiasmo, el crecimiento de las llamadas iglesias libres, y había adelantado una fuerte persecución respaldada por la corona inglesa. Muchos fueron encarcelados por su fe en el Señor. ¿Qué mensaje sería apropiado para una congregación que no sabía si su pastor amanecería en la cárcel? En aquel ambiente de incertidumbre, cierto domingo del año 1724, el pastor Isaac anunció su tema para aquel día, el remedio contra el temor, y escogió como texto 1 Corintios capítulo 16, 13. Expuso el recurso divino para combatir el miedo, la angustia. Velad, estar firmes en la fe, portaos con madurez y esforzaos. Esas palabras del apóstol Pablo son una exhortación aplicable a cristianos
de toda época. Nos ayuda a comprender verdades importantes en cuanto a la naturaleza, así como el propósito de la iglesia. Hoy vale profundizarnos en el tema, porque muchos prefieren pensar en su iglesia o solo como una familia, una relación interpersonal. Otros enfatizan la iglesia como templo, donde se encuentra la presencia de Dios. Pues estas figuras son bíblicas, importantes. Pero el pasaje de 1 Corintios 16 nos recuerda otra figura igualmente significativa, la de creyentes unidos en una causa. Velad, estad firmes en la fe, portaos con madurez y esforzaos. Cada uno de estos imperativos son órdenes de un comandante divino a sus soldados. Hay más de 20 pasajes en el Nuevo Testamento que describen a la iglesia como un ejército ante un enemigo y sus huestes. Sin duda, existe una dimensión militar en la vida cristiana. La primera vez que Jesucristo habla de la iglesia es en Mateo 16, donde la retrata como un gran ejército dispuesto a atacar y vencer a las fortalezas de Satanás. Cristo declaró: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Por su parte, Pablo nos insta a vernos como soldados armados, dispuestos para la batalla. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco, en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y a siniestra. En Romanos 6 nos urge presentarnos para servicio activo, con el fin de reconocer, luchar contra los enemigos del Señor. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo a la obediencia a Cristo. Desde luego, esta lucha no es física ni contra personas. Es una batalla espiritual con el fin de liberar a las personas de las fuerzas espirituales de la maldad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Colosenses 1 capítulo. De todas formas, es una guerra con objetivos reales. Suceden heridas, bajas, derrotas, pero también es una guerra con victorias. La mayoría no entramos a la vida cristiana con esa perspectiva. Venimos buscando alivio de nuestros problemas personales. Eso está bien, pero también debemos cultivar una perspectiva militar, sabiendo que la vida cristiana es una batalla en la cual debemos aprender a luchar con certidumbre, eficacia. De no ser así, nunca vamos a madurar y nuestra lucha espiritual tendrá muchos inconvenientes. En estos dos versículos, Pablo nos ayuda a comprender los 4 distintivos de una vida cristiana militante. 1. La vigilancia espiritual. Velar, pilas, ojo, estar en la alerta. ¿Cuántas otras palabras apropiadas podríamos usar para un centinela cuando hay moros en la costa, enemigos en la zona? El papel de un centinela es extremadamente crucial. Si se duerme o se deja distraer, el enemigo puede infiltrar, atacar sorpresivamente. ¿Cuántas vidas se perderán? Así también debemos velar espiritualmente. Vivimos en un ambiente hostil, así que, ojo, pilas, velad. Muchos cristianos viven como si esto no fuera el caso. Se distraen tranquilamente como si todo fuera
paz y calma. Pero ¿cómo cultivar esa disciplina militar? Debemos conocer las tácticas sagaces del enemigo, con el fin de velar sabiamente. La lucha espiritual, por lo general, es contra algo sutil, en vez de obvio, tangible, palpable. Cuando desconocemos las tácticas del enemigo, cuando dejamos de velar, con facilidad seremos vencidos. Pablo advierte a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay que evitar prioridades equivocadas, enredos que quitan nuestro compromiso de agradar a Dios. En cada área de nuestras vidas debemos ser vigilantes, no confiando neciamente en nosotros mismos, sino pidiendo que Dios nos ayude a triunfar, ser vencedores. Debemos animar a otros cristianos a mantenerse alertos y unidos. Y así, con el poder de Dios, tendremos una defensa formidable. Pero para lograr esto es preciso el contacto con otros hijos de Dios, aunque sea por teléfono o virtual, en estos tiempos de cuarentena. Velad y estad firmes. Estar firmes era el término militar para describir la respuesta correcta al estar bajo ataque. Estar firmes significa ser sabios en cuanto a nuestra convicción. Notemos que el estar firmes tiene que ver con la fe. Es la vivencia de nuestra fe. Las verdades bíblicas en cuanto al Evangelio aplicadas con certeza. No puede haber duda en cuanto a la verdad. Hay muchos que vacilan. Son preocupantes las respuestas a cierta encuesta, aunque de pronto no sorprendentes, que dio la mayoría de los encuestados cuando se hizo ese sondeo hace ya varios años en nuestro barrio de Quinta Oriental. Nuestros vecinos en esta zona dijeron: la verdad es relativa, o sea, una opinión personal. Los corintios habían estado cediendo en esta área. Querían ser aceptados por sus conciudadanos, aunque toda la provincia estaba dominada por el paganismo expresado en una forma de pensar antagónica al mensaje bíblico. Por ejemplo, ellos no querían ser vistos como necios, ignorantes, bobos, por creer en la resurrección de Jesucristo, hasta que muchos comenzaron a considerar que esta doctrina era algo opcional, dispensable. Fue por eso que el apóstol Pablo les pegó un jalón de orejas, escribiéndoles primera a los Corintios acerca de la resurrección. Sí, el capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento. Tristemente, a través de los siglos, muchos han dejado la verdad por conveniencia en situaciones adversas. En vez de confrontar los errores de la filosofía mundana con una orientación bibliocéntrica, algunos teólogos, para ser aceptados, asimilan el pensamiento natural humanista con el fin de no causar problemas. Sucedió con la Iglesia en tiempos tan recientes como el tiempo de Hitler en Alemania. Hoy también sentimos fuertes presiones para diluir el mensaje bíblico, y cada vez son menos los que creen que existe una verdad absoluta, que Jesucristo es el único camino hacia Dios y que Él nos ha dado un estándar irrefutable de valores morales. Ante estos fundamentos algunos dirán: solo los ignorantes los podrían creer o afirmar. Son áreas cruciales en las cuales debemos estar dispuestos a velar, estar firmes en la fe, aun cuando toca pagar un precio. Velad, estar firmes en la fe, portaos con madurez y esforzaos. Puntos 3 y 4. Portaos con madurez y esforzaos van de la mano, aunque algunas versiones de la Biblia dicen portaos varonilmente.
El contraste no es entre hombres y mujeres, sino habla de la importancia de portarnos con madurez en la fe cristiana. Los niños en su inocencia a veces se llenan de un coraje ingenuo hasta que se encuentran con alguien desconocido, alguien formidable, y ahí sí les da pánico, corren. Portaos con madurez es estar listo a sufrir sin salir corriendo. Desde luego, se trata de ser fuertes con la ayuda del Señor, no depender de nosotros mismos. Podemos tener ánimo porque sabemos que formamos parte del equipo ganador. Sí, hemos leído acerca del porvenir en los últimos capítulos de nuestra Biblia y sabemos quién termina ganando. Jesucristo ha prometido estar con nosotros, suplir todo lo que necesitamos para perseverar, aun en medio del temor y la debilidad. Vale recordar que no es pecado temer, ni estar consciente de nuestras debilidades, siempre y cuando no permitamos que nuestras flaquezas dicten nuestras decisiones. Vivimos en una cultura que rechaza el papel, el valor del sufrimiento. La mayoría de personas creen que es un derecho adquirido de estar felices, sin problemas, para disfrutar a toda hora, que no existe nada digno de dolor y sacrificio, mucho menos morir por ello. Sin embargo, con frecuencia encontramos en las Escrituras palabras como estas: a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. En lealtad a Jesucristo y para el bien de otros, pidámosle a Dios que no nos quejemos cuando Él contesta nuestras oraciones, permitiéndonos alguna vez sufrir por Él. Aunque desconocemos el desarrollo, los detalles del sermón por el pastor Isaac Watts aquel domingo hace ya casi 3 siglos, sobre 1 Corintios 16. Lo que sí sabemos es que terminó su predicación compartiendo una nueva poesía que había escrito, que más adelante se le adaptó una hermosa melodía. Ha sido traducido a docenas de idiomas. Hoy se sigue cantando en miles de iglesias alrededor del mundo. Aquel domingo de 1724, el pastor Watts concluyó su mensaje con la letra del himno Soy yo, soldado de Jesús. Vamos a cantar el himno 538. Les invito a que cantemos todos juntos las primeras 2 estrofas del himno 538. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. La estrofa que acabamos de cantar ha sido de especial bendición durante varias épocas. Por ejemplo, el 15 de agosto, sí, ayer hace 92 años,
Este himno se cantó durante la inauguración de un templo que hoy nuestro gobierno considera edificio histórico del departamento. Hace 106 años que las primeras visitas evangelísticas a Cúcuta comenzaron desde Rubio, Venezuela, por personas que habían sido invitados por la familia Madrid en nuestra ciudad. Caminaban hasta San Antonio y luego se transportaban desde la parada hasta Cúcuta en el ferrocarril, vía Boconó. Llegaban a la ciudad por los rieles, el puente que estaba a solo 3 cuadras de nuestra iglesia. En el año 1926 colocaron la primera piedra de un nuevo templo en un lote que habían adquirido con mucho sacrificio en el lugar céntrico de la ciudad. Durante 2 años trabajaron con entusiasmo, aunque habrían momentos cuando parecía el edificio iba a ser muy grande para un grupo que en ese momento era pequeño. Llegó el día de inauguración. Más de 400 personas de cerca y de lejos se hicieron presentes. Nativos de Suecia, Noruega, Venezuela, Estados Unidos, varias ciudades de Colombia, todos unidos se congregaron con el bello propósito: dedicar a Dios el nuevo edificio. Sin embargo, a pesar de tan nutrida y bien representativa delegación, algunas pocas personas de la ciudad no estaban de acuerdo. Habían repartido volantes incitando al pueblo a estorbar esa inauguración. Fue así que ese domingo por la noche, el prudente alcalde envió 8 agentes de policía para garantizar el orden público. Al llegar la hora señalada, había una turba afuera, pero el culto comenzó sin dificultad y cantaron varios himnos, números especiales. De pronto llegó cierto dirigente eclesiástico, acompañado por la banda municipal, una muchedumbre cargando monumentos que colocaron justamente en la puerta del nuevo templo en la avenida Sexta, entre calles 13 y 14. La multitud se enloqueció. ¡Abajo! ¡No queremos! Los gritos se confundían entre la bulla de la banda, de la chusma que cada vez se volvía más peligrosa. El hombre que habían enviado para cortar la luz que alimentaba a la nueva capilla se equivocó, quedando la calle en tinieblas, pero el templo seguía iluminado. El populacho se hacía cada vez más atrevido. La avenida empedrada estaba en reparación, así que de gritos a hechos comenzaron a tirar piedras sobre las cabezas de los 8 policías, justamente mientras que se cantaban las palabras de la segunda estrofa del himno 538. Al escuchar disparos, la congregación corrió hacia los 2 lados de la capilla. Los líderes y pastores se arrodillaron sobre la plataforma, mientras que los policías luchaban con varios hombres que trataban de meterse por la puerta. Uno por uno, los agarraban tirándolos hacia la calle. Mientras esto ocurría, el gobernador del departamento, el doctor Ramón Pérez Hernández, ilustre abogado, escritor, hermano de quien llegó a ser el primer obispo de Cúcuta, último gobernador del norte de Santander bajo la presidencia conservadora de Miguel Abadía Méndez, se mantenía al tanto de esta situación el domingo por la noche, 15 de agosto del año 1928. Estaba en su oficina, a solo 1 cuadra, bajo la cúpula roja de la gobernación. Informado de la falta de respeto a los 8 policías, el gobernador Pérez Hernández se desplazó hacia el nuevo templo. Aquí hacemos un corto paréntesis para ubicarnos mejor en el momento histórico del evento. Me remito
a los documentos oficiales del departamento, en especial al segundo tomo del libro 50 años de vida norte santanderiana, compilado por Guillermo Solano Benítez, donde 300 páginas hacen destacar los muchos adelantos de Cúcuta y nuestro departamento durante la administración del doctor Pérez Hernández, julio del año 27, septiembre del año 1930, habiendo recibido la gobernación a los 26 años de edad, justamente cuando el mundo entero entraba a la peor depresión económica de hace muchos siglos. Sin embargo, hubieron grandes logros, como, y abro comillas, 24 de julio 1927, inauguración del Puente Internacional Bolívar sobre el río Táchira. 30 de octubre 1928, terminación de la línea telefónica entre Cúcuta y Ocaña. 22 de diciembre, comunicación establecida entre Pamplona y Cúcuta, haciendo transbordo en la aduana al ferrocarril del sur. 7 de agosto 1929, inauguración del cable aéreo Gamarra-Ocaña. 18 de diciembre, inauguración planta de teléfonos de Cúcuta. Un mes más tarde, inauguración planta de teléfonos en Pamplona. 13 de enero 1930, primer aterrizaje de un avión de escata. 1 de febrero 1930, teléfono internacional con Venezuela. En su discurso de posesión el 7 de agosto de 1927, el doctor Pérez Hernández dijo: honrado por disposición del excelentísimo señor presidente de la República, Miguel Abadía Méndez, para gobernar nuestro departamento. He llegado a este alto puesto sin el pesado lastre de odios, pasiones que oscurecen la más clara inteligencia. Pienso que en esta hora de renovación espiritual y material, pensar en que Dios se vale siempre de los débiles instrumentos para el desarrollo de sus designios. Ojalá que yo pudiera ser a través del tiempo de mi gobierno el instrumento decidido de vuestros sanos propósitos. Páginas 445 al 47. 5 meses más tarde, inauguró el nuevo año 1928 con las palabras: al empezar este nuevo año, ante todo, rindamos gracias a Dios, dueño del tiempo y del espacio, porque su mano nos ha guiado. Puedo deciros con el favor de Dios, nuestros esfuerzos no han sido baldíos, porque yo debo responder ante Dios, no ante los hombres, del juramento que presté en su santo nombre de servir con lealtad los intereses del departamento. Que el Supremo Hacedor bendiga vuestros hogares, presida con su sabiduría infinita todos vuestros actos y derrame sobre ellos los tesoros de su dulce misericordia. Yo por mi parte imploro su auxilio. Sigo en la brega diciendo con el libro de Proverbios para defenderme de mis enemigos. Sírvanme de escogido mi conciencia y de coraza mi buena voluntad. Páginas 447 al 50. En la sección Sucesos Generales en la Administración Pérez Hernández, bajo acontecimientos religiosos. Pedrea a los protestantes en Cúcuta. El 15 de agosto de 1928 tuvo lugar en Cúcuta la inauguración de la primera capilla evangélica, situada en la avenida Sexta, entre las calles 13 y 14. Asistieron los protestantes de Maracaibo, Rubio, Caracas, Bucaramanga. El párroco de la iglesia de San José, Luis Jesús Quirós, organizó para esa noche una procesión por la avenida Sexta, en momentos en que los oradores protestantes desarrollaban su programa dentro de la capilla. La procesión hizo alto, deteniendo las imágenes de la Virgen y de San Miguel Arcángel frente a la capilla protestante, formándose ahí una gran rechifla del público y de las comunidades escolares que
concurrían a la procesión. En ese momento, alguien hizo un disparo. Se produjo la desbandada de las gentes en todas las direcciones. El señor gobernador, doctor Ramón Pérez Hernández, se hizo presente. Desde un balcón se dirigió al pueblo para decirles que estaban obligados a respetar la libertad de culto. La respuesta de las gentes fue una rechifla con pedrea, ante lo cual el señor gobernador ordenó al ejército dispersar la procesión. La transcripción detalla: nadie desconoce que el doctor Pérez Hernández era un católico de verdad, hombre devoto sin extremos, creyente sin ostentaciones. A pesar de esto, ya hemos dicho cuál fue su proceder en el problema de la pedrea a los protestantes en la noche del 15 de agosto de 1928, en los momentos en que los hijos de Lutero inauguraban su primera capilla evangélica en Cúcuta. ¿Qué hizo el señor gobernador? Se parcializó, favoreció a los católicos, mandó cerrar aquella capilla profana para que pasase triunfal la reina de los ángeles como señora que era de la ciudad y de Colombia. No, nada de eso. Desde un balcón vecino a la capilla de aquel culto presbítero, se dirigió al pueblo para recordarles la obligación en que estaban según nuestra Constitución Nacional: respetar tolerancia de cultos, es decir, para acusarlos de una violación. Y como la respuesta de la muchedumbre fuese rechifla, pedrea, el católico gobernante recurrió al ejército, quien se hizo presente en aquel acto, dispersó la manifestación católica realizada y estacionada precisamente en la calle frente a la capilla inaugurada. Y si el pueblo reacciona, como ha podido hacerlo en virtud de la preeminencia que tiene nuestro credo católico sobre toda creencia, si hubieran registrado muertes, de las cuales no se habría podido hacer responsable el señor gobernador, porque él, por encima de sus creencias, acababa de poner el cumplimiento de la ley civil, que como gobernador estaba en la obligación de hacer respetar y cumplir. Página 737. Cierro comillas. Las órdenes del primer mandatario se llevaron a cabo. Los monumentos, así como el eclesiástico, muy obedientemente, Quirós, y los monumentos desaparecieron. La banda dejó de tocar. Pero como entre el tumulto había un buen grupo de la peor calaña, ni siquiera acataron las palabras del primer mandatario departamental, sino comenzaron a gritar insultos, tirar piedras, esta vez al gobernador Pérez Hernández. Este se vio obligado a dar la orden a la milicia que ya tenía cantonada en la gobernación. Al bajar la tropa por toda la avenida Sexta con sus bayonetas en lanza, la chusma desapareció como por magia. La congregación regresó a sus puestos para seguir cantando el himno ya comenzado, finalizar la ceremonia de inauguración. Se instaló el nuevo pastor, todo sin más novedad. Al salir del culto, la congregación se encontró con un cordón de soldados custodiando el andén occidental de la cuadra. En pequeños grupos, todos regresaron a sus casas y con escolta militar. La ciudadanía cucuteña quedó escandalizada, apenada por lo sucedido aquella noche, y fueron no pocas las protestas ante los autores del desorden, así como disculpas personales y a través de la prensa a la nueva congregación. Una de las amenazas que se había escuchado en la ciudad eran que iban a destruir el nuevo templo con una bomba. Fue al día siguiente que, aseando el lugar después de tanto alboroto y piedra, que se descubrió la tal bomba
que alguien alcanzó a meter dentro del templo aprovechando la confusión, pero con tan buena suerte que no estalló. Durante los días siguientes, algunos de los vecinos de la nueva iglesia comentaron un fenómeno que les había dejado asombrados, a su vez maravillados. Al mirar hacia el sitio de los hechos aquella noche, varias personas por las calles 14 y 15 afirmaron haber visto una nube luminosa sobre el techo de la nueva construcción. Daba la impresión de que estuviera incendiada o ardiendo el edificio. ¿Ilusión óptica? ¿Algún fenómeno creado por el apagón? ¿O la gloria Shekinah que reposó durante un pequeño rato para proteger a su iglesia aquel domingo 15 de agosto de 1928? No lo sabemos, pero las palabras de la poesía compuesta por Isaac Watts para terminar su sermón hace 3 siglos, que se cantó aquel 15 de agosto durante la inauguración de la primera iglesia cristiana del Oriente colombiano, siguen siendo vigentes para nosotros, a quienes nos corresponde vivir esta tercera década del nuevo milenio. Así también, el texto predicado por el pastor Isaac al estrenar su nuevo himno es también vigente para nosotros hoy día. Velad, estad firmes en la fe, portaos con madurez y esforzaos. Les invito a que cantemos nuevamente esa segunda estrofa, así como la última del himno 538. Hermanas, hermanos, muy buenos días una vez más. Hoy me ha correspondido el privilegio de compartir con ustedes los anuncios de la semana. Quiero comenzar dando gracias al Señor por la obra que ha hecho y sigue haciendo en la vida de nuestro hermano Pedro Josué Palencia y la de su familia. Ellos han estado recuperándose y el hermano Pedro estuvo 15 días en el hospital y gracias al Señor está nuevamente en casa recuperándose junto a su esposa y a sus 2 hijos. Seguimos orando por ellos para que el Señor continúe ayudándoles. Pero les queremos pedir que nos acompañen en oración por la vida de nuestro hermano Álvaro Pineda, quien se ha sentido con algunas dificultades de salud durante los últimos días, para que el Señor sea obrando en su vida y sanándole. También por nuestra hermana Marta Linares. Desde hace algunos meses ha venido presentando algunas dificultades en su salud. Les pedimos que oremos por ella. Vamos a comenzar con los cumpleañeros entonces
para la semana del 8 al 15 de agosto. Ellos fueron Álvaro Andrés García Rodríguez. Feliz cumpleaños, Álvaro Andrés. Esperamos que haya sido un día muy especial en compañía de la familia. También el hermano Luis Felipe Matamoros, quien cumplió años el 11 de agosto. Felicitaciones, hermano Felipe. Y Gabriela Matamoros, quien al día siguiente cumplió años también. Felicidades para toda la familia Matamoros Galeano. También el aniversario de bodas. Álvaro y Nisme estuvieron de aniversario el 9 de agosto. Felicidades para la familia García Rodríguez. Y seguimos con los cumpleañeros para la semana que hoy comienza del 16 al 22. El hermano Aníbal Benavides, feliz cumpleaños. Hoy, 16 de agosto. Esperamos que esté pasando un día muy especial al lado de su familia. También Juan Pablo Esteban Contreras. Angie, un abrazo por favor para ustedes en la casa y esperamos que Juan Pablo hoy esté celebrando ya su día especial. El día 17 cumplen Salomé Uribe Moreno y José Luis Villamizar. Que el Señor les bendiga a ellos también. Y el 18 Aisli Edith Rodríguez Duarte está cumpliendo un añito más de vida. Felicidades, Aisli Edith, allá cerca a Huachica, Cesar. Y Aura Niño de Vesga, doña Aura está cumpliendo también un año más de vida, el 19 de agosto. Un abrazo para doña Aura allá donde se encuentra con su familia. También el 22 cumplen Brenda Fabiana Díaz Sierra y Zulmar Andrea Navarro Uribe. Felicidades para estas dos chicas, que el Señor les bendiga, les dé mucha vida y las guarde siempre. Esperamos que este tiempo de pandemia, de cuarentena, nos lleve a buscar más del Señor en familia, pero también a no olvidarnos de nosotros como familia en Cristo Jesús. Ahí están los números de teléfono en el directorio, usted lo puede solicitar y trataremos de enviarle alguno actualizado para que usted pueda contactarse con los hermanos en Cristo y podamos juntos celebrar a diario la comunión los unos con los otros. Que el Señor les bendiga mucho y que sigan disfrutando esta semana. A mediados del siglo XI hubo una terrible persecución de judíos que llevó a un pogromo en Worms, Alemania. A pesar de ser una ciudad con tantas iglesias, la gente no practicaba su fe en amor y sintió envidia por los bienes materiales de los judíos, llegando a tener mucho odio hacia ellos y sus costumbres. La xenofobia sí tenía sus razones, aunque no todas justas. Por ejemplo, algunas de las diferentes tradiciones cristianas nunca han perdonado del todo al pueblo judío por haber dado muerte a Jesucristo. Además, la habilidad de ellos en todo lo que se trata de comercio y finanzas siempre ha creado envidia, así como rechazo. Tal vez el mayor agravante en ese momento en Alemania resultó de una pandemia en la cual pareciera que el pueblo hebreo estaba saliendo mejor librado que las demás personas. Conclusión: seguramente los judíos estaban envenenando los pozos de agua para que sus vecinos gentiles fueran perjudicados. Aunque hasta ese momento las implacables pandemias que terminaron arrasando con cerca de 12 millones de personas no habían llegado a su apogeo, la población sí sufría de varias epidemias, de las cuales, curiosamente, la gran mayoría de hebreos siempre se encontraba menos afectada que la demás población. Sin ser todos fieles creyentes en el Dios de Abraham, el pueblo judío en su mayoría se ha distinguido por seguir los principios de salud instituidos por Moisés en el monte Sinaí.
Esas costumbres incluían buenas prácticas en el aseo, la destrucción de basuras. Los guetos limpios o barrios judíos contrastaban con el desaseo en los demás barrios gentiles, donde las ratas hacían fiesta con las basuras acumuladas, dejando como recompensa cantidades de pulgas que eran portadores del virus y otras enfermedades. Muchos murieron después de la horrible agonía, lo que dejaba bajo sospecha a quienes mantenían buena salud. Todo esto llevó a una histeria colectiva, resultando en que judíos fueron arrastrados de sus viviendas para luego ser linchados, y así como les tocó 1000 años más tarde, durante el Tercer Reich, ser enterrados por los judíos sobrevivientes. Ya diezmada la población hebrea, los que quedaban se reunieron en su sinagoga en Worms para orar, rogar al Eterno, pidiendo un milagro, como ocurrió 2500 años atrás, cuando el ángel del Señor veía la sangre de la oveja pascual en los dinteles, los postes de las casas hebreas, y por lo tanto pasaba por encima de aquellos hogares. Dios escuchó la oración, y el ángel del Señor hizo parar milagrosamente el exterminio. Tan agradecidos a Dios estaban los judíos de Worms que el cantor de la sinagoga local, Mir ben Isaac Ner Horai, compuso un bello himno de agradecimiento al Señor. Una de las últimas estrofas de aquella hermosa alabanza a Dios dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. 10 siglos más tarde, judíos en todo el mundo siguen entonando aquellas estrofas, en especial durante la fiesta de tabernáculos que se celebra alrededor de nuestro mes de septiembre. En el caso de este año 2020, será el 2 al 9 de octubre, pues no alcanza el tiempo para leer todas las 178 estrofas del Akdamut Migin, pero fue esa estrofa en particular que llegó 9 siglos más tarde a las manos de un pastor, quien lo incorporó como segunda estrofa de un himno celebrando su propia respuesta